Se nos pide determinar si cada expresión es un polinomio. Si es un polinomio, clasifíquelo como monomial, binomial o trinomial. Un monomio es un polinomio con un término. Un binomio es un polinomio con dos términos, y un trinomio es un polinomio con tres términos. Comencemos por revisar la definición de un polinomio. El bloque de construcción básico de un polinomio es un monomio. Un monomio es un término y puede ser un número, una variable o el producto de un número y variables con un exponente. Aquí hay un ejemplo de un monomio. El coeficiente puede ser cualquier número real, incluido 0. El exponente de la variable debe ser un número entero, lo que significa que debe ser 0, 1, 2, 3, etc. Un monomio no puede tener una variable en el denominador debajo de un radical, tener un exponente fraccionario o tener un exponente negativo. Y finalmente, el valor del exponente es el grado del monomio y el grado de un polinomio es el grado de su término de grado más alto. Ahora volviendo a nuestro ejemplo, analicemos cada expresión para ver si es un polinomio. Mirando el número 1, el primer término tiene un coeficiente de 5, el segundo término tiene un coeficiente de 1 o 2, el tercer término tiene un coeficiente de raíz cuadrada 5, todos los cuales son números reales. Ahora veamos los exponentes en las variables. Aquí tenemos un exponente de 3 y aquí tenemos un exponente de 1. Ambos exponentes son números enteros y, por lo tanto, el número 1 es un polinomio. Y porque tiene tres términos, se clasificaría como un trinomio. Y mirando el número 2, observe cómo aquí tenemos la variable de y en el denominador, lo que significa que el primer término no es un monomio. Mirando hacia atrás en nuestra definición, un monomio no puede tener una variable en el denominador, lo que significa que el número 2 no es un polinomio. Ahora mirando el número 3, el primer término tiene un coeficiente de 1, 4, el segundo término tiene un coeficiente de raíz cuadrada 2, los cuales son reales. Y ahora veamos los exponentes en la variable. Tenemos un exponente de 3 aquí, un exponente de 1 aquí. Ambos son números enteros y, por lo tanto, el número 3 es un polinomio y, dado que tiene dos términos, se clasificaría como binomial. Ahora, mirando los términos en el número 4, observe aquí que tenemos el cubo de n y, por lo tanto, este primer término no es un monomio. Un monomio no puede tener una variable bajo un radical, lo que significa que el número 4 no es un polinomio. Mirando el número 5, observe cómo tenemos z en cubos en el denominador, lo que significa que el primer término no es un monomio y, por lo tanto, no es un polinomio. Nuevamente, un monomio no puede tener una variable en el denominador. Ahora mirando el número 6, observe cómo el primer término tiene un exponente negativo en la variable a, lo que significa que este primer término no es un monomio. Un monomio no puede tener una variable con un exponente negativo y por lo tanto, el número 6 tampoco es un polinomio. Espero que hayas encontrado esto útil.